Bueno, me presento, yo soy Alan Murphy, trabajo en Pretorian y soy arquitecto de soluciones y estoy aquí con Damián Gaghetti, que es gestor de ciberdefensa. ¿Ya? Estamos acá en un webinar que les preparamos a ustedes que tiene que ver con la ciberinteligencia y la estrategia en la industria financiera. Le vamos a presentar varios. Esto se basa básicamente en un informe que hicimos desde el CFC, en donde se compararon varias situaciones, un estudio con diferentes países, está Chile, Perú, Argentina, y ahí estuvimos revisando las tendencias y amenazas, contextualizándolas en múltiples temáticas, en donde se utilizaron diferentes metodologías y herramientas. Ahí están algunas mencionadas, por ejemplo, se utilizó el framework Mitre, también mucha ciberinteligencia que nosotros contamos y investigación que se hizo también en la web. Y básicamente, qué es lo que imparte este webinar? Es los cambios que estamos observando en el entorno cibernético. ¿Ya? Hay muchos cambios, sobre todo los cambios que ya se están generando en temas normales, como el ransomware, las vulnerabilidades y sobre todo lo que se habla mucho ahora del uso de la inteligencia artificial, pero también hay cambios en cómo, ¿no es cierto?, cómo las empresas pueden reaccionar ante estos paradigmas nuevos y nuevos métodos. Obviamente hay una sofisticación de los ataques y todas las cosas que pasan van siempre teniendo más sofisticación justamente por eso, y los atacantes van buscando nuevas maneras de engañarnos, y también las empresas y nosotros, los proveedores de seguridad, estamos siempre buscando nuevas maneras y tratando un poco de estar a la vanguardia de este tipo de situaciones. ¿Ya? Por eso se hacen estos trabajos de investigación. Un poco contarles también nuestro CFC, que hace estos informes, tiene un enfoque de inteligencia, de respuesta ante incidentes y comunidad, lo cual nos permite tener una visión un poquito más ampliada de estos fenómenos y poder también amasar gran cantidades de datos para poder hacer estos informes para ustedes. ¿Ok? Agradezco a las personas que se vienen sumando, muchas gracias. ¿Ok? Bueno, y en tema de los cambios, ¿no es cierto? El panorama regional. Tenemos muchos desafíos, lo mismo que estaba contando, tenemos la proliferación de virus como los troyanos, los atacantes están usando muchos ataques oportunistas, como siempre, se aprovechan de una lentitud legislativa, una legislación también un poco fragmentada entre los países, que tiene escasa aplicabilidad, o sea, aparte de que la ley está muy incipiente, es difícil aplicarla, ¿ya? Porque hay una escasez de profesionales, no solamente en términos cibernéticos, pero escasez de conocimiento en términos cibernéticos en el ámbito legal, que muchas veces hace que las cosas no sean tan perseguibles legalmente. ¿Ya? Aparte de la escasez de profesionales que ya hay en el ámbito de ciberseguridad en términos globales y sobre todo en Latinoamérica. Esto, bueno, nos deja un panorama bastante sombrío en donde se observan hartas tendencias importantes, ¿ya? Y tenemos importantes aumentos en temas de ciberseguridad, en todo lo que es, por ejemplo, ransomware dirigido, en donde los atacantes explotan vulnerabilidades conocidas, pero preparan básicamente los ataques para atacar los entornos de los clientes de manera particular. Por ejemplo, toda una investigación que se podría hacer con un levantamiento de información sobre un posible ataque, un posible target, ¿no es cierto? Un posible destino para atacar una empresa, por ejemplo, que tengan los atacantes ahí en vista. Ellos prepararían todo lo que es las vulnerabilidades que tienen, el stack tecnológico de la empresa, muchas veces también está disponible en Internet. Entonces esto se puede investigar y de alguna manera ir preparando los ataques de ransomware y otros tipos de ataques también. Ojo, aquí vamos a ver muchos tipos de ataques, para que estos ataques justamente tengan mayor éxito, ¿ya? Y puedan llegar a esos assets, a esos activos, a esas vulnerabilidades, y ahí obtener acceso también a través de la explotación de las vulnerabilidades a los entornos de los clientes. Esto se ve tanto cloud y on-premise.
¿ya? Y aquí lo más crítico, ¿no es cierto?, es la extorsión que se produce al tratar de cobrar ese ransom, el rescate, como se dice en inglés, de ahí el nombre, en donde piden mucho dinero, ¿ya? Sobre todo ahora lo están pidiendo incluso en bitcoins, ¿ya? Porque es más difícil de tracear, de traquear esos pagos. Entonces piden bitcoin por los rescates de las diferentes máquinas que ellos pueden dejar ahí en estado, ¿cómo se dice? De, de Encriptado. secuestro. Claro, secuestrar las máquinas básicamente, ¿no es cierto? Muchas gracias. Y por el otro lado tenemos campañas también, troyanos regionales, campañas de email persistente. Esto siempre ha estado pasando, pero cada vez más, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos mucha data de diferentes clientes, podemos ver efectivamente que las mismas campañas atacan múltiples clientes, ¿ya? Eso también es parte un poco de lo que hace el CFC, que relaciona la ciberseguridad de muchas entidades, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos ver que hay campañas regionales que incluso imitan entidades, o sea, usan los logotipos de las mismas empresas para tratar de engañar a los usuarios y poder hacer que ellos hagan clic pensando, no sé, que es un aviso de verdad, ¿no es cierto?, con lo que están mandando. Y usando estos métodos pueden engañar a la gente y tratar de que ellos hagan clic y bajarle el virus, ¿no es cierto?, infectarlos, etcétera, y poder también perseguir e instalar ransomware, lo mismo que el punto uno. Y después volviendo, ¿no es cierto?, tenemos compromiso de la suplantación de cuentas y los compromisos de las cuentas. Tenemos eh, el secuestro de cuentas, la suplantación de identidad, ¿ya? No solamente aquí hay un riesgo de que puedan tomar las cuentas de la misma empresa, sino que muchas veces los atacantes crean un dominio falso que tiene una letra distinta que el dominio actual y de alguna manera infiltran esos correos falsos en los correos verdaderos de los usuarios. Entonces, para el usuario cree que está hablando con las personas de la empresa, pero no, en realidad son los atacantes que tienen un correo muy parecido, ¿no es cierto?, que le cambian una letra o le cambian algo así. Y a través de esos métodos, utilizando ese método ya como burlar la confianza de la empresa, ¿no es cierto?, porque ya tú estás hablando con alguien que tiene, no sé, tu mismo dominio, está en la misma empresa, etcétera. Tú puedes obtener diferente información, como ya credenciales, hacer escalación de privilegios y también con esas credenciales, muchas cosas que lo que básicamente hacen y lo que se ha visto en este último tiempo comúnmente, digamos, es que hacen el tipo de ataque que se llama el resource hijacking, o sea, o se meten a la nube o se meten a tu infraestructura on-premise. ¿Para qué? Para minar Bitcoin y con el dinero, ¿no es cierto?, de la organización, ¿ya? Entonces ellos se ponen a minar Bitcoin con las máquinas que están en la nube, por ejemplo, y generan ingresos, ¿no es cierto?, con ese tipo de trabajo, apuntándole a sus billeteras y todo. Y claro, a nosotros como empresa o como cliente, ¿qué nos queda? Nos queda la billetera, ¿no es cierto? La billetera de la persona es el único dato que podemos tener porque está mirando Bitcoin y tenemos su billetera, pero la billetera en realidad no es un ítem que nosotros podamos persecutar o no es perseguible legalmente, ¿ya? Entonces ahí también hay harta dificultad con ese tema. Les recuerdo que pueden irnos haciendo preguntas por el chat. Karina va a estar anotando las preguntas y al final de la presentación vamos a estar contestándolas, ¿ya? Las que sean comunes, ¿no es cierto? Y las que ustedes propongan, ¿ya? Bueno, y por otro lado, tenemos, siguiendo con las amenazas que se están incrementando con estas últimas tendencias de amenazas, tenemos el incremento de la sofisticación operativa, obviamente, y de los ataques, no solamente operativa, pero aquí tenemos tendencias como, por ejemplo, que las empresas se tienden a llenar de herramientas, a comprar más herramientas, no siempre son tan efectivas, y por el otro lado también los atacantes usan también más herramientas, usan la inteligencia artificial para hacer desarrollos nuevos y para hacer enumeración, para poder lograr tener más información de sus posibles objetivos, ¿no es cierto?
Aquí tenemos también el uso que vamos a tocar más adelante, el uso de la Deep Web para encontrar información que los mismos clientes pueden estar o filtrando o se puede estar robando data, ¿no es cierto? Otras entidades robando la data de clientes y nosotros ocupando esta data para potenciar nuevos ataques también. Y todo lo que es lo que está también en boga ahora, que es el Malware as a Service, que son servicios que se pueden contratar en donde por lamentablemente poco dinero uno puede hacerse, ¿no es cierto?, ya de credenciales o de información propietaria de las empresas en la Deep Web principalmente, en donde existen básicamente marketplace completos donde se vende información tanto propietaria o ya de las cuentas de las empresas. Ahí pueden encontrar, no sé, planes de diseño, de cosas importantes que está haciendo la empresa que es parte de su propiedad intelectual, como también cuentas, ¿no es cierto?, que tienen acceso con combos tuplas como el usuario y el password, qué sé yo, para que la gente llegue y entre a las cuentas y eso está todo a la venta en la Deep Web, ¿ya? Bueno, y esos son el panorama un poco que tenemos, que es bastante desalentador, pero también por nuestro lado es bien desafiante y ahí también estamos para apoyar a las empresas, ¿no es cierto?, en todos estos desafíos. Ahora nos va a acompañar Damián, que nos va a hacer la presentación de estos slides que vienen a continuación, en donde vamos a ver unos ejemplos más prácticos de los que hemos visto, sobre todo acá en Latinoamérica, con la experiencia del CFC, ¿ya? Que les mencioné. Claro. Adelante, Damián. Gracias, Alan. Bueno, sí, la idea es un poco como dijo Alan. Bien, a ver, él mencionó varios conceptos, mencionó algunas herramientas, algunos conceptos y un poco a la región también y lo que viene pasando. Y la idea de esta intervención que voy a hacer ahora es quizás traerlo un poco a la realidad o bajarlo a tierra y mostrar un poco el dónde, el cómo, el quién. Entonces, por eso vamos a empezar repasando un poquito de casos que existieron e incluso seguramente algunos los conozcan porque hicieron bastante ruido, más que nada en Latinoamérica. Bueno, por ejemplo, en Argentina, como bien dice la presentación, un grupo identificado como H4XX0R1337 tuvo acceso a la base de datos del BCRA, o sea, del Banco Central de la República Argentina, que es el banco más grande y estatal del país, lo cual fue, por lo menos yo soy de Argentina, entonces lo cual acá fue primera plana. Y esto encima derivó en otros ataques a otras entidades públicas como PAMI, que es la Obra Social de la Tercera Edad, con una exfiltración de datos, pero kilométrica. Después, bueno, cuando se hizo el trabajo forense y tratar de desandar el ataque para ver cómo llegó, se descubrió que fue mediante un phishing dirigido a empleados del BCRA. Bien ahí Alan mencionaba el caso del aumento de correos maliciosos. Y bueno, obviamente se lograron robar credenciales administrativas y se empezaron a conectar a los servidores internos. En paralelo se usaron ataques de SQL Injection y también se ganaron accesos por RDP. Lograron escalar privilegios, lograron extraer datos, lograron encriptar algunas máquinas también, porque también aprovecharon para probar algunos ransom. Y bueno, esto impactó obviamente en la pérdida de la integridad de los datos, de la confidencialidad de los mismos, y se robaron cuentas bancarias, transacciones. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el punto acá y que se va a repetir seguramente en todos los ejemplos que voy a dar? Todas las entidades recién elevaron el nivel de alerta y empezaron a demandar regulaciones sobre ciberseguridad o sobre protección de datos después del ataque. En Latinoamérica está un poco verde, por decir en alguna manera, la parte preventiva de la ciberseguridad y siempre se reacciona después de haber sufrido un ataque, después de tener pérdida material, después de tener pérdida de datos, después de tener pérdida de dinero. Entonces, por eso es el primer dato que traigo a colación. Yo mencioné SQL Injection, acá, bueno, en los siguientes slides voy a ponerme un poquitito más técnico para que empiecen a
a ver y a escuchar los nombres de las técnicas o de los tipos de ataque. Básicamente SQL Injection es una vulnerabilidad en aplicaciones web, lo que permite es a cualquier atacante insertar o inyectar comandos SQL sobre bases de datos, y básicamente lo que puede hacer es manipularla. Puede acceder, puede modificar, puede eliminar información de la base e incluso se puede ganar acceso o privilegios también. Ese fue uno de los modus operandi del ataque al Banco Central de Argentina, que ya les digo, en Argentina por lo menos fue primera plana, tanto este como el de PAMI, y también comprometió a otros bancos, porque el Banco Central, el BCRA, acumula información de todos los bancos de Argentina, no solamente de clientes. Así que esto también desencadenó toda una serie de alarmas y de regulaciones y de levantamiento de ciberseguridad, porque desembocó en otros ataques, tanto en PAMI como en otros bancos. En el caso de Brasil, el grupo Lockbit, que es un grupo conocido con un ransomware del mismo nombre, accedió a redes internas de Evolve, que es un proveedor de servicios bancarios para Fintech. Fintech como Nubank, ponele que es conocido, y robaron datos de clientes. También el acceso fue mediante phishing. Mediante phishing se ganaron credenciales y se usaron herramientas como Cobalt Strike para ganar movimiento lateral en la red, para moverse dentro de la red del banco. Bueno, hicieron una activación de cadenas de ataque, dumping de hashes en NTLM, se usó Minicat, se usó ransomware, y acá se vio por primera vez la versión 3.0 de Lockbit en Latinoamérica, que es la evolución de este ransomware. Bueno, el equipo de ciberdefensa o la gente del Banco de Brasil, en este caso, tuvo una respuesta inicial bastante tardía, por lo que permitió a los atacantes exfiltrar datos incluso antes de cifrarlos. O sea, tuvieron tiempo de exportar los datos, generalmente se usa algún FTP, y recién después se pusieron a exfiltrarlos. Por ende, el tiempo de respuesta que tuvo la gente de Evolve, en este caso, fue bastante alto. Y aparte se vio comprometido en varios puntos, porque usaron varias técnicas. Por yo mencioné Cobalt Strike, por ejemplo. Cobalt Strike es una herramienta legítima para simular ataques y hacer pruebas de red team o pruebas de penetración, pero sin embargo también se puede usar para ejecutar comandos remotos, por ejemplo, o hacer movimiento lateral, desplegar payloads, instalar ransomware, etc. Y aparte también emula técnicas APT, que es un término que también van a escuchar bastante seguido de acá en adelante, que es para persistencia. Después también hablé del dumping de hashes en NTLM. Básicamente, para explicarlo bien fácil, es la extracción de valores de hash, o sea, es la extracción de hash de contraseñas almacenadas en Windows. Pero bueno, con la extracción de hashes de un pedo de memoria, un atacante puede realizar ataques offline de cracking para descifrar contraseñas, o hasta directamente ataques pass de hash, que lo que hace es ganar acceso sin siquiera necesitar la contraseña, usando directamente el hash que se extrajo. Esas son como las novedades del Lockbit 3.0. Bueno, ya viniendo para este lado de la cordillera, tenemos Chile, un proveedor de servicios financieros fue víctima de ransomware también. No voy a dar el nombre, pero primero sufrió una especie de ensayo sobre su infraestructura que develó vulnerabilidades, y después les hicieron un ejercicio real donde lograron instalarles un ransomware. En este caso particular, el ataque incluso logró interrumpir los servicios de la prestadora financiera. En este caso se vio una variante de otro ransomware conocido también, que se llama Bianlian, y bueno, inyecta payloads.net, hace escaneo de vulnerabilidades, exfiltra automáticamente los datos mediante FTP antes de cifrarlo también, como pasó en el caso de Brasil. Y en este caso se empezó a ver una particularidad, que es el apilamiento de extorsiones o de métodos de extorsión, porque en este caso, por un lado se cifró la información, el típico
mensaje que todos habrán visto si vieron algún ransomware o si vieron algo en internet, donde está toda la computadora encriptada y te aparece una imagen que te dice dónde tenés que enviar el pago, el rescate, para que te envíen los archivos o para que no los publiquen. Pero esto se apeló también a la amenaza de filtración de la información, básicamente en paralelo a cifrar la información. Amenazaban con filtrarla y encima lo complementaron con ataques de DOS para que no les funcione la web. O sea que fue como una triple extorsión. En este caso se cifraron el 40% de los dispositivos de la empresa. Se interrumpió parcialmente los servicios, algunas páginas lograron funcionar, otras no, y se expuso parcialmente los datos financieros. Bueno, en este caso, el equipo de ciberseguridad de esta empresa sí pudo responder un poco más rápido y pudo implementar backups aislados que no fueron afectados por la encriptación y recuperar parte de la infraestructura. En paralelo también, este grupo APT suplantó la identidad de la empresa mediante dominios falsos, tanto de esta empresa como de otros organismos fiscales. Entonces, en este caso, fue un ataque totalmente dirigido, bastante sofisticado y con software a medida para poder afectar correctamente la infraestructura de la empresa. Esto lo menciono de esta manera porque Alan, al principio de la charla, habló de ataques más sofisticados y se están viendo en la región. Malware as a service, servicios que se contratan en la nube para atacar infraestructuras, malware modular que se puede adaptar para que funcione mejor en determinado tipo de red o en determinado tipo de dispositivos, y este es un caso donde vimos todo eso. Volvé una que me faltó Perú. Ahí está. Colombia y Perú, rapidito lo resumo. En Colombia hubo un ransomware que atacó a IFX Networks, que aloja infraestructura web de entidades de bancos y ministerios varias, y provocó caídas de servicio en el 2024 que continuaron para adelante. En este caso se usó Scattered Spider, que es un grupo que hace ingeniería social para engañar al soporte interno de la empresa y obtener credenciales. Con eso ganaron acceso vía VPN y vía MFA, incluso a veces bypassando la MFA. Bueno, también despliegue de ransomware, cifrado en AES 256, exfiltración de datos sensibles del cliente, de bases de datos MySQL entera, y caídas reiteradas de los sitios bancarios y financieros. Y en el caso de Perú, un actor conocido con alias Soldic exfiltró 3.7 teras de información de datos de Interbank, que son alrededor de datos como para 3 millones de clientes. Incluyó tarjetas de crédito, transacciones, credenciales internas de Active Directory, de Azure, demás. Y encima la negociación falló, en este caso la negociación de extorsión, por ende el atacante exfiltró la totalidad de los datos en Internet. También se usó SQL Injection, se usaron herramientas como Mimikatz y se logró afectar todos los sistemas de Active Directory del banco. Pero bueno, ahora eso es para ver un poquito la región. Ahora sí, pásame. Sí, solo agregar ahí que, como bien menciona Damián, si ustedes pueden escuchar bien, todavía técnicas tan básicas, ¿no es cierto?, Sí. siguen siendo efectivas. Entonces, y eso es lo que nos encontramos muchas veces en la mayoría de los ataques, siendo que son, no sé, vulnerabilidades que ya se han corregido, ¿no es cierto?, que tienen parches ampliamente ya disponibles. Sin embargo, las empresas muchas veces no los aplican, ¿no es cierto?, y se exponen innecesariamente a estas cosas. Sí, sin ir más lejos, por ejemplo, yo trabajo como gestor de ciberdefensa o como analista de ciberseguridad, y hacemos muchos escaneos de vulnerabilidades para muchos clientes, y la realidad que nos solemos encontrar con cosas que tienen parche disponible, pero que los parches no se aplican, quizás porque se les complica hacer el reinicio del equipo o del sistema o lo que fuese, pero están expuestos a vulnerabilidades muy viejas para los cuales ya hay exploit o payloads hechos a medida para explotar esa vulnerabilidad determinada, y que ya teniendo todo armado, ni siquiera necesitas tener mucho conocimiento para explotar una vulnerabilidad vieja, porque ya tenés todo armado, ya existe todo, simplemente descargas el payload, lo ejecutás en el entorno y
eso es todo, no tenés que ponerte a armar nada. Entonces, por eso es importante el parcheo de vulnerabilidades con el cual la gente que trabajamos en ciberseguridad insistimos tanto. Eh, Hasta el hartazgo, pero bueno, pasa esto, está todo, hay muchas cosas que son muy fáciles de explotar y que están muy automatizadas. Entonces, si no parcheamos, si usamos versiones viejas y demás, estamos expuestos a ataques que están recontravistos y que puede hacer cualquiera, básicamente. No necesariamente tenemos que estar expuestos a un grupo cibercriminal o una APT. Que de eso se trata el siguiente slide. Tenemos grupos APT y grupos cibercriminales. En la región se ve más actividad de grupos APT. Algunas diferencias entre uno y el otro, por si se preguntan qué diferencia tengo entre un grupo APT y un grupo cibercriminal. Bueno, básicamente el tamaño y la organización. Los grupos cibercriminales hacen ataques más cortos, con herramientas más automatizadas, son más masivos, tienen netamente una motivación económica de ganar plata rápido, básicamente. Y usan mucho más todas las herramientas de ransomware y fraude que tengan a mano. Los grupos APT a veces tienen más motivaciones que solamente económicas, tienen quizás motivaciones más geopolíticas también, aparte de lo económico, porque la motivación económica la tienen todos, y llevan adelante ataques de duración más largas, tratan de tener persistencia, tratan de quedarse dentro de las infraestructuras sin ser detectados, y no solamente buscan el rédito económico, sino de que también hay algunas cuestiones de espionaje y sabotaje. Y en cuanto a las técnicas, por ejemplo, dejan de ser tan automatizadas y masivas, sino que son más personalizadas y evasivas, por decirlo de alguna manera. Por eso decía que buscan la persistencia, que adaptan los malware a las infraestructuras que quieren atacar y demás. Bueno, entre ellos, acá mostramos tres. Uno es Find7, que está bastante activo en la región. Find7 opera como una empresa real, tiene organización jerárquica, tiene roles definidos. De hecho, en algún momento, a modo de chiste, dejaron ver como que tenían entre 20 y 80 empleados, entre comillas. Se conocen desde 2015, atacaron canales retail, atacaron grupos financieros, bancos, y de hecho también, bueno, se especializan en ransomware y se han asociado con otros APTs como Revil y DarkSide. Usan spear phishing, usan malware modular, que es lo que les comentaba recién, y bueno, en realidad usan un montón de técnicas, son actores de exploits de día cero, y se han conocido hasta incluso ataques con USBs maliciosos. Básicamente un USB infectado que dejan por ahí a ver si alguien lo conecta. Después tenemos TA505, que es también un grupo grande con infraestructura y todo, pero su tamaño más que nada se asocia a botnets, como Netcurs. Operan también de forma modular, también adaptan tácticas. Están activos desde el 2008, un poco antes todavía que Find7. Y bueno, se basan también en el desarrollo de malware financieros. Algunos son Loki, Global Imposter, son los más conocidos que han tenido éxito, y sobre todo uno que se llama Tridex, que es el tema de nuestro siguiente informe de ciberinteligencia, que fue el más importante de la organización. Se basan también en phishing, en campañas de phishing y spear phishing. Me envían correos con Word, con Excel, con adjuntos maliciosos, usan mucha herramienta de postexplotación y demás. No me quiero poner tan técnico con todas las herramientas, pero sí mencionar algunas. Y después el último que mencionamos es EvilNum, estos tres son los más activos en la región. Es un grupo más pequeño, pero sí también especializado en fintech. Apuntan a fintech y a entidades bancarias. Más que nada, EvilNum es un grupo contratado para espionaje financiero. No hace tanto robo de credenciales ni robo de información, sino lo que hace, o sea, sí robo de información sí, pero no para venderla o desparramarla por internet, sino que son generalmente como un grupo mercenario contratado por alguna entidad para espiar a otra. Es un grupo también organizado, pero con muchos menos integrantes, poquitos integrantes, y también spear phishing, adjuntos en documentos de Office.
hacen malware personalizado, y bueno, y atacan mucho VPN también en este caso. Ahora sí te pido, si pasamos al siguiente slide Alan, por favor. Bien, vimos dónde, vimos quiénes. Ahora quizás podemos ver un poco el cómo, porque hablamos de ataques, hablamos de vulnerabilidades, hice mucho hincapié en las vulnerabilidades, pero me gustaría mencionar algunas para empezar a ejemplificar y seguir bajando a tierra las cosas. En la región hubo algunas vulnerabilidades que se destacaron, y de hecho algunas de estas fueron muy conocidas y muy explotadas a nivel mundial. La primera habla de Confluence, la 22527. Esta vulnerabilidad permitía ejecución de código remoto. O sea, básicamente permitía a un atacante ejecutar comandos sin necesidad de tener credenciales encima. O sea que es fue una vulnerabilidad de riesgo altísimo y fue usada básicamente por todos los grupos APT que existen. Lo cual les permitía ganar sobre todo persistencia, porque desde Confluence es una plataforma que quizás no te podés tanto mover a otros servidores y demás, pero sí hay mucha información, y si bien se sacó la gente de Confluence sacó un parche que solucionaba este problema, se pudo seguir atacando a empresas que no tenían el parche aplicado. Y las que aplicaron el parche, de todas maneras, igual ya tenían un ataque persistente dentro de Confluence. Por eso fue de severidad tan alta y de erradicación tan difícil. Después tenemos, por ejemplo, el 20345 de Cisco ASA, que, bueno, Cisco ASA, estamos hablando de firewalls y demás, equipos de red de borde más que nada, donde había una vulnerabilidad crítica en un módulo VPN, para VPNs SSL puntualmente. Básicamente lo que permitía la vulnerabilidad es hacer un bypass de la autenticación, o sea, loguearse a la VPN sin necesidad de autenticar, sin necesidad de credenciales. Y bueno, una vez dentro, estás dentro de la infraestructura de la empresa. Básicamente podés hacer cualquier cosa. Incluso se podía hacer bypass del MFA con esta vulnerabilidad. Obviamente se publicó también un fix en su momento, pero hasta que se aplicaron los parches, hasta que se remedió la vulnerabilidad, también pasó tiempo y también dio lugar a una infinidad de ataques. Y algo muy parecido pasó con Exchange y con Fortinet. Más que nada, durante 2024 y 2025, Fortinet estuvo publicando bastante seguido actualizaciones de sus firmware de firewall, justamente por vulnerabilidades que fueron encontrando y se fueron explotando en FortiOS y en FortiProxy. Más que nada siempre en la parte de los gateways expuestos, que permitía ganancia de control remoto y pivoteo entre redes internas. Básicamente es dentro del firewall saltar entre VLANs. Entonces, catastrófico, la verdad catastrófico. Elegí estos tres porque son tres muy conocidos de severidades muy altas que se dieron en la región. En resumen, un poquito más abajo, lo que ven en el slide es los activos financieros, la parte que dice activos financieros expuestos. Estamos hablando, más que de activos financieros, estamos hablando de puertos. Lo que estamos viendo en la región es mucha explotación de puertos RDP, de puertos SMB y de puertos administrativos más que nada de web. Estamos viendo tanto en la región como en nuestro trabajo día a día, la falta de adopción de MFA, de autenticación multifactor. A veces uno se encuentra con cosas que cuesta creer, como decís, por ejemplo, que dentro de una plataforma de administración de firewall, DDR o de cosas que tienen que ver con ciberseguridad y borde, no usan MFA. Ni hablar de las versiones desactualizadas, que es algo que ya mencioné un montón de veces, y también se está viendo mucho certificado vencido. No se están renovando certificados, y hay ataques específicos para certificados vencidos, que encima tampoco son difíciles de hacer. Hay mucha deficiencia en políticas de control de acceso. De hecho hay empresas que no tienen directamente políticas de control de acceso, de renovaciones de credenciales tampoco, y hasta de segmentación de red. No quiero andar tanto en esto porque son conceptos amplios, más que nada el de segmentación de red, pero hay cierta inmadurez en las empresas latinoamericanas en respecto a estos puntos.
Bueno, y por último, el otro problema que estamos encontrando es el tiempo promedio de detección, que lo llamamos MTDD. Esto lo mide, bueno, lo miden un montón de entidades, pero más que nada los números más confiables son los de CISA, que es la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, perdón. Eh, en organizaciones con operaciones de ciberseguridad maduras, ataques de día cero se acercan más a las 24 horas, pero en general los tiempos de detección medios están más cerca, en la mayoría de las empresas, a las 72 horas. Por eso la importancia de tener un SOC, por ejemplo, un SOC bien desplegado o contratar un SOC maduro, que tenga procesos, que tenga gente capacitada, que tenga lo necesario para bajar lo más posible este MTTD, perdón. Vamos al siguiente, Alan, por favor. Bien, vimos quién, vimos cómo. Ahora lo que quizás me gustaría ver es un poco cuánto. Eh, Vimos dónde también en el primer slide. Entonces, hablando un poco de la región y de los números y de las técnicas nuevas o de qué estamos viendo. Por ejemplo, en Chile eh, creció exponencialmente la frecuencia de campañas de phishing y de lo que es peor, spear phishing direccionado. La diferencia entre phishing y spear phishing es que el phishing es como una campaña masiva de correos maliciosos o de spam, y el spear phishing es lo mismo, pero adaptado a afectar personas puntuales. El spear phishing tiene un trabajo de OSINT antes de generar la campaña, que es un trabajo de investigación, donde se trata de conseguir información personal de la gente que queremos atacar para que después el mail que les enviamos sea personalizado y despierte más interés. Estamos hablando de alrededor de 120 incidentes anuales entre phishing y ransomware en entidades cooperativas. Se está abusando bastante de las cooperativas y de cajas de compensación y ese tipo de empresas porque suelen tener controles menos robustos que la banca tradicional. Bueno, ya mencioné que hubo ataques de Lockbit y Lian en cuanto a ransomware. Y bueno, y se ha hasta suplantado webs de organismos fiscales. Vemos en Chile, la verdad, un gran incremento de la cantidad de ataques anuales. En Perú la situación es parecida, pero quizás se vieron un poco más de troyanos como Mecotio, y campañas de filtración de datos también a través de phishing. Y bueno, por último, en Argentina, la orientación también va hacia la fintech y a bancos digitales más que nada, con ataques un poco más sofisticados, porque se ha detectado que hubo mucha adopción de tecnologías cloud, tanto adopción de las empresas que están usando cada vez más entornos como AWS, Azure, pero también de los atacantes que están contratando servicios cloud como Malware as a Service para atacar empresas que tienen servicios también en cloud. Bueno, no me voy a pasar de nuevo por todo lo que se hizo, por todas los ataques, pero sí se nota en la región este tipo de cosas. Bien, y por último, también para tratar de cuantificar el tema, lo que hemos estado viendo es incremento, siempre tomando como referencia el framework Mitre. Hemos visto el incremento porcentual de algunas de las técnicas y también la aparición de otras técnicas que no estaban tan vistas, siempre existieron, pero no estaban tan vistas. Solo para hacer un repaso rápido y cerrar esta parte, se puede ver que las 3 o 4 más ponderantes son las de uso de almacenamiento en la nube abajo a la derecha, por lo que les mencionaba recién en el caso más que nada de Argentina. Movimiento lateral en el caso de explotación de más que nada de RDP, estamos viendo mucho ataque a puertos con RDP. Ejecución y persistencia, que lo nombré varias veces, más que nada también usando PowerShell. Y para mí el campeón de las menciones de este informe, que es el phishing con archivos maliciosos, entre otras. Si se puede ahondar mucho en las técnicas, la verdad, podríamos hablar un montón de esto, pero
la presentación duraría un montón y creo que ya hablé suficiente y estamos un poquito pasados. Así que bueno, les agradezco por escucharme. Después pasaremos a las preguntas y Alan, te dejo que continúes. Muchas gracias, Damián. Muy buena tu colaboración y presentación. Y bueno, para seguir con la presentación, una de las cosas que han impactado al sector financiero, obviamente con todas estas, ¿cómo se llaman? Falencias y desafíos, ¿no es cierto? Es la exposición de información. O sea, la exposición de información y la filtración de credenciales, actividad en redes sociales, la venta de activos, ya sea información en sí o propiedad intelectual, pueden crear un daño reputacional bastante importante. Entonces, lo que se hace necesario es monitorear la deep web, las redes sociales, reforzar los controles, por ejemplo, como los DLP, los controles de autentificación para el uso de los recursos, ¿ya? Por ejemplo, en los accesos, información, amasar información, ¿ya? Las empresas no se dan cuenta, pero las organizaciones por lo general generan harta información accionable, ¿ya? Gente que, no sé, por decir algo, eh, gente que está de afuera, ¿no es cierto? Gente que está tratando de violar los accesos hacia la empresa, hacia el Active Directory, que trata de entrar en el perímetro, por ejemplo. Todas estas cosas de los ataques mismos, ¿no es cierto?, que se van generando, es información que los departamentos de ciberseguridad o las empresas, ¿no es cierto?, que dan los servicios de ciberseguridad, pueden ocupar y pueden ocuparla de buena manera para robustecer las defensas de las organizaciones, ¿ya? Entonces, ahí hay una oportunidad, básicamente, de utilizar esta inteligencia en los procesos de control y reforzar estos procesos de control con ciberseguridad que se puede ocupar, que más encima son de ataques que están teniendo en la práctica, o sea, son cosas que le están súper pertinentes, digamos, para la organización, ¿ya? Porque son ataques que están que están haciéndose en este minuto en el perímetro, qué sé yo. Y bueno, también lo que es, por ejemplo, los servicios de takedowns, ¿ya? Por diferentes temas de que se hablan en redes sociales o cosas que publican en la web, ¿ya? Y todo eso que puede utilizarse en contra de la empresa. También los actores, los atacantes nos quieren engañar, ya quieren engañar a los clientes, quieren engañar a los empleados, quieren engañar a todo el mundo en realidad. Y lo que también hacen es que, y esto ustedes ya me imagino que lo han visto o lo saben, utilizan dominios falsos muy parecidos a los que son. Les cambian una letrita, por ejemplo, hacen links. El objetivo que tienen ellos es básicamente derivar tráfico, o sea, llevar el tráfico hacia los sitios de ellos, ¿ya? Para eso utilizan estos que se llaman typo squaring, que son esos dominios que parecen casi igual, pero no son igual, que en los links, perdón, se confunden, ¿no es cierto? Después tenemos lo que había mencionado antes también, esos phishing, donde vienen igual que el correo de la empresa, con los colores corporativos, pero todo igual. Para algunos, mira, no, me llegó, no sé, la típica gift card que llega etcétera. Y después tenemos aplicaciones móviles también que son iguales a la que sacan la empresa, ¿no es cierto? Pero son fraudulentas, o sea, el usuario, incluso están en Marketplace, las pueden bajar y todo. ¿Y qué es lo que hacen los usuarios con estos tres métodos? Son víctimas. ¿Por qué? Porque estos tres métodos se utilizan mucho para robar credenciales, ¿no es cierto? El usuario de manera muy ¿cómo se dice?, inocente, a veces pone, ¿no es cierto?, entra por estos métodos a diferentes sitios fraudulentos y pone su información y eso es lamentable y ahí, bueno, tenemos un esfuerzo que hacer capacitando a los usuarios y todo eso, ¿ya? Lo otro es que las empresas y organizaciones tratan de abarcar y responder ante el desafío de la ciberseguridad, ¿ya? Y utilizan varios métodos como promover la visibilidad instalando sistemas, ¿no es cierto?, para consumir logs y tener más información sobre lo que está pasando. También es necesario tener una especie de prueba de los perímetros constante, ¿ya? Porque hay que hacer una constante evaluación de los controles, ¿ya? Tenemos muchos casos de que
los dispositivos, ¿no es cierto?, se compran, quedan ahí instalados, y a veces lo menciono, pero después de, no sé, a lo mejor el equipo que tenía esa expertise de ese dispositivo se fue o se perdió esa capacidad y el dispositivo muchas veces queda, entre comillas, huérfano en la infraestructura de los clientes, y nadie lo ve y se transforma en un problema al final. ¿Ya? Entonces es necesario igual ir robusteciendo, ir probando constantemente cómo están los controles, si son efectivos o no. Y también sobre la respuesta ante incidente, hacerla cada vez mejor, ¿no es cierto? Ir acortando los tiempos, ir haciéndola más efectiva ya en la respuesta, poder tomar decisiones más rápido. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que nos viene a ayudar la automatización, también el enriquecimiento de los eventos de seguridad, ¿ya? Para poder tomar decisiones más rápido, o sea, hacer que los eventos, por ejemplo, tengan más información para que le facilite a los operadores o los ingenieros de ciberseguridad, ¿no es cierto?, que están viendo esos eventos, poder tomar decisiones más rápidamente. Y también lo que dijo Damián y que está muy en boga ahora es el control de los accesos, deficiencias en la autentificación, ¿no es cierto?, el control de los accesos, todo lo que es la superficie de ataque relativa a las cuentas, ¿no es cierto?, porque no solamente el tema tecnológico, sino también las cuentas que uno crea, los passwords que le pone a esas cuentas que podrían ser débiles, ¿no es cierto?, y ahí uno va creando brechas de superficie, pero en términos de cuentas, ¿no es cierto?, y accesos débiles. Entonces, es necesario también aplicar políticas del mínimo privilegio y ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, y para este modelo aquí dentro si ustedes pudieron ver el informe, y una cosa que a mí me gustó mucho del informe es que ofrece un marco cualitativo, ¿ya?, para poder evaluar un poco los controles de seguridad. Y esto, no sé si ustedes lo han visto en otra presentación, pero yo lo encontré bastante bueno. Aquí lo que hicieron los ingenieros del CFC es que utilizaron el modelo de CMMI, ¿ya?, que es un modelo de madurez, para hacer una evaluación de los marcos de ciberseguridad. Y esto tiene varias ventajas en comparativas con otros modelos, porque el modelo de CMM es mejor en el sentido de que evalúa la efectividad y la calidad de los controles, más que si solamente están o no, ¿ya? Porque muchas evaluaciones de seguridad, ¿no es cierto? Mira, ¿está el control? Sí, ok, el control está. ¿Tienes evidencia? Sí, tengo la evidencia, ok. Pero hay preguntas más de fondo, ¿no es cierto? A ver, ¿el control ha sido efectivo realmente, ¿no es cierto? Aparte de la evidencia que tienen. Los equipos, por ejemplo, saben qué hacer cuando se gatilla el control. Y hay diferentes cosas que uno puede observar que básicamente hace que los procesos y los controles sean más repetibles y más óptimos y también produzcan o generen una especie de mejora continua, ¿ya? Lo cual muchos frameworks no lo tienen tan embedido, que sí promueven la mejora continua, pero no tienen los elementos. Y en cambio el CMM promueve un modelo en donde tiene 5 etapas, ¿no es cierto?, de diferentes profundidades, en donde pasa por un nivel inicial, en donde se podría llevar a una situación inicial, ¿no es cierto? Ya, necesitamos ciberseguridad, eso podría ser una realización, y después algo definido, en donde ya tenemos ciertas políticas y procesos básicos de ciberseguridad que están definidos, después algo repetible, ya mira, esto que tenemos definido ya lo podemos repetir, lo estamos realizando ya como un proceso establecido, tenemos una política, por ejemplo, y después gestionado en donde ya los resultados de ese proceso se van evaluando, ¿ya? Y se van registrando para poder tener una especie de registro y en una etapa posterior, ¿no es cierto?, empezar a mejorar esos procesos en una optimización continua. Y como les digo, este método es un poquito mejor, pienso yo, que solamente esas evaluaciones un poquito binarias que se pueden hacer en la empresa, ¿ya? Y esto lo que nos permite hacer al final es que nos da un marco un poco de referencia para situar las empresas en diferentes márgenes, ¿ya?, de riesgo, eh, para que ellas puedan mejorar su postura de riesgo, justamente, ¿ya? Y aquí las separamos en en empresas con alta exposición, con riesgo alto, con riesgo medio, con riesgo bajo, y donde, por ejemplo, en la parte alta tenemos entornos
de informática complejos, ¿no es cierto? Empresas que tienen deficiencia de los controles, mucha identidad, a lo mejor empresas grandes que, ¿no es cierto?, que han heredado muchas cosas, sistemas legacy que ya tienen dificultades para manejar eso, y va creciendo, ¿no es cierto?, para una situación un poquito media, empresas que tienen un poquito más de visibilidad de sus activos, y para un riesgo bajo también con organizaciones que ya están a lo mejor un poquito más modernizadas en sus temas de ciberseguridad, donde tienen algunos procesos automáticos de respuesta y sobre todo de visibilidad, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en su infraestructura, ¿ya? Aquí nosotros utilizamos modelos de medición como DREAD y FAIR, que son en realidad modelos que permiten la evaluación y clasificación de las amenazas de acuerdo a su impacto y de acuerdo a bastantes parámetros. Y otra cosa que hacemos acá, que es muy importante, pienso yo, es que acá como Praetorian también, y en conjunto con el CFC, nuestra postura es también un poco ayudar a las empresas a que ellas determinen ¿no es cierto?, utilicen sus recursos de mejor manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay empresas que son grandes, y hay de todo tipo de tamaño, digamos, pero lo que sí no son, es que no son empresas de ciberseguridad. Y muchas veces hemos visto en nuestros clientes que, y también por desconocimiento o por cómo por cómo las cosas van creciendo de manera orgánica, ¿no es cierto?, en las empresas muchas veces, hemos visto que los clientes tratan de hacer una gran infraestructura de ciberseguridad, y lo que nosotros queremos lograr acá es un poco tener un balance en lo que hace el cliente y lo que hacemos nosotros, y poder ocupar de mejor manera esos presupuestos de ciberseguridad que no tienen para qué ser, ¿no es cierto?, para armar departamentos completos de ciberseguridad, ¿ya? Espero que se entienda ese punto. Y bueno, tenemos aquí unas recomendaciones estratégicas, ¿no es cierto?, que son los pilares fundamentales de lo que hemos encontrado, en donde básicamente estamos pidiendo y recomendando consolidar todo lo que es la ciberinteligencia. Hay muchas cosas que son conocidas para los clientes, de acuerdo a los datos o de acuerdo a los proveedores. Y ahí lo que tenemos que hacer de alguna manera es aprovechar esa ciberinteligencia para cortar los números, ¿no es cierto?, la respuesta, aprovechar esa inteligencia para armar alianzas y compartir la ciberinteligencia, y también implementar con esa misma ciberinteligencia mecanismos de protección automáticos que nos puedan proteger de las situaciones conocidas, ¿ya? Porque la ciberinteligencia es justamente eso, es lo que ya se conoce. Y también como filosofía, incorporar filosofías como la del CFC, ¿ya?, en la cual, si ustedes se fijaron, es una filosofía de compartir información, aumentar la visibilidad estratégica, y también con esa misma información y gestión, ir potenciando las automatizaciones de los controles, una filosofía mesh, en el sentido de que hay muchos datos pasando por los sistemas de ciberseguridad. Entonces, si nosotros de alguna manera interconectamos esos sistemas, correlacionando, ¿no es cierto?, y ocupando todos los datos que tenemos, nos vamos a dar cuenta de que podemos proteger mucho mejor la empresa, porque en los dispositivos y en los controles hay datos. Por ejemplo, las IPs que me están atacando a mí en el perímetro, yo podría meterlas también para que no me manden correo, ¿no es cierto? Si hay links que están llegando en los sistemas de phishing, yo también los podría transformarlos a IP, ¿no es cierto?, y bloquearlos en el firewall. Y diferentes cosas que bajo una cultura de mesh, que mesh se refiere, ¿no es cierto?, a cómo se comparte la información entre los diferentes dispositivos de seguridad para crear una red de protección más robusta, ¿ya? Y sobre todo en el tema de mejorar reducir la superficie de ataque y mejorar la postura de seguridad, tenemos diferentes pruebas también que se le pueden hacer a los controles, como la simulación de ataques dirigidos, revisión de la deep web, de la suplantación de marcas, y también, ojo, en la web también. Hay empresas y servicios que nos ayudan a monitorear las redes sociales también. Y reducir la superficie de ataque también a través de la exposición de los diferentes sitios web de que tenemos expuestos, las cosas que las empresas, ¿no es cierto?, tienen expuestas hacia el público, y que se pueden ir revisando para reducir, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice?, los ataques del tipo de DOS, que son de negación de servicio distribuido.
y diferentes tipos de ataques que se pueden hacer en las cosas que las empresas publican hacia afuera, ¿ya? Y por último, una mejora continua y lograr una eficiencia operativa, ¿ya? Aquí hay perseguir, como les decíamos siempre, la automatización de los procesos de seguridad, porque la automatización y también el enfoque que le dimos en la presentación se refiere un poco siempre a la respuesta, ¿ya? Pero no, aquí también hay una oportunidad de automatizar los procesos de ciberseguridad, la logística de ciberseguridad, ¿ya? Hay diferentes procesos que hacen los equipos que son de logística, o sea, del día a día de la ciberseguridad, no tan solo responder, y esos procesos también se pueden automatizar, ¿ya? También ir cerrando las brechas. Por ejemplo, contar a lo mejor con scripts, ¿ya? Que nos permitan revisar la postura de seguridad de la nube, revisar un poco cuando uno crea un recurso nuevo, ¿no es cierto? Que no quede abierto no sé, todos los puertos abiertos en la nube y diferentes cosas así que nos van a ayudar a reducir la superficie de ataque y cerrar las brechas. Y no tan solo en la creación de recursos, sino que también en la creación de cuentas, ¿no es cierto? Que uno de repente le va heredando permiso a las cuentas, ir un poco revisando esas cosas y también potenciando a lo mejor y teniendo herramientas que permitan tener esta visibilidad, ¿ya? Este tipo de visibilidad más general, más desde arriba, más como un poco de control, ¿no es cierto?, de las cuentas y de los activos. Y por último, análisis de brechas, o sea, basado en los datos. Ya lo que les decía, potenciar mejoras, entender al adversario, o sea, ¿quién está atacándonos a nuestra empresa? ¿Quién está tratando de meterse? ¿Son a lo mejor de China? ¿Son a lo mejor empresas rusas o atacantes rusos, grupos rusos, ¿no es cierto? Uno cuando empieza a mirar la data se da cuenta de que la mayoría, por ejemplo, de los esfuerzos son obviamente de afuera, de Chile, y ahí hay varias oportunidades para ir cerrando esas brechas, ir cerrando esos puertos, ir cerrando esa IP, ¿no es cierto? Que ir un poco protegiéndose, pero también a través de la data, a través de la misma data que uno tiene, ya que si uno realmente empieza a mirar la data se da cuenta que en realidad es harta data, ¿ya? Y ese también es uno de los enfoques que tenemos nosotros en Pretorian, de a través de la data, ir protegiendo a nuestros clientes y también por el tema del CFC, que es compartir los datos, ir utilizando toda esa data en una construcción más global, ¿no es cierto?, de la postura de seguridad, no de un solo cliente, sino que de varios clientes y de un segmento de la industria también, ¿ya? Para poder ir protegiendo a los diferentes clientes. Creo que me he pasado un poquito. Tenemos un glosario aquí de todos los términos que se han utilizado también en el informe que espero que lo hayan recibido. Y ahora, no sé si tienen algunas preguntas. Queríamos dejar un espacio breve para algunas preguntas que la estaba anotando Karina. No sé Sí, si... Buenísimo. ¿me escuchas? Sí, sí, se escuchamos. Ya. Acá Juan Barranco pregunta si en función de lo que mencionaban en términos de suplantación de identidad, desde Pretorium se ofrece un servicio de monitoreo activo de marca. En caso de ser así, ¿cómo funciona? Sí, tenemos tenemos varios servicios de monitoreo de marca con varias tecnologías y cómo funciona es que funciona de varias maneras. Puede funcionar de manera periódica, en donde nosotros periódicamente, ¿no es cierto?, vamos haciendo diferentes tipos de análisis en la Deep Web, en la web en sí, buscamos las credenciales, si se han filtrado, buscamos, por ejemplo, en GitHub, en diferentes repositorios y varios repositorios básicamente donde podemos buscar información de las empresas, grupos de Telegram, etcétera. Y sobre todo eso, ¿no es cierto?, se hacen informes y la idea es que se vayan subsanando todas esas, que se revisen, por ejemplo, si se encuentran credenciales, las vamos revisando y ir cerrando todas esas brechas que se vayan encontrando, aplicaciones falsas también y todo ese tipo. Es un servicio que justamente se llama reducción de superficie de ataque y ahí pueden revisarlo. Lo otro que dicen es si se puede compartir esta presentación. Sí, esta presentación es pública, se puede compartir. Aquí Raúl Becerra pregunta si tienen una propuesta de ensayo de ataques por parte de Pretorium. Sí, tenemos varias propuestas de ensayo de ataques.
nosotros ensayamos ataques o simulamos ataques tanto a las personas como a la infraestructura, ¿ya? Y en diferentes capas. Y sí, tenemos servicios de simulación de ejercicios de ciberseguridad, de variada índole, ojo, porque va a depender harto de lo que se quiera hacer, cuál sea el objetivo. Podemos diseñar también ejercicios ad hoc, en donde, ¿no es cierto?, buscamos un objetivo y podemos tanto realizar estos ejercicios con personas, con sistemas, o cosas más automatizadas, digamos, o con hackers de verdad. Así que sí, efectivamente tenemos esos servicios. Creo que de momento solo esas son las preguntas que están. Buenísimo. Si tienen alguna otra pregunta, las pueden mandar por correo. No hay problema, las podemos atender por correo. Y si necesitan una reunión para discutir cualquier otra cosa, ya estamos a su disposición. Y bueno, espero que hayan tenido una buena mañana. Disculpen que me extendí un poco. Espero que la presentación haya sido entretenida. No queríamos hacerla aburrida. Y eso, ¿ya? Y espero que se repita porque sí la vamos a estar repitiendo con otras temáticas. Este mismo tema, pero otras amenazas y ese tipo de cosas. Queremos hacer esto con una cierta periodicidad. Así que los invito al resto de las presentaciones, ¿ya? Y les agradezco también la convocatoria. Muchas gracias.